Tardes a todos. Mi nombre es Analia Pérez, yo pertenezco al Poder Judicial de San Juan y como secretaria general de Reflejar, esto es el Instituto de Capacitación Judicial de la Junta Federal de Cortes, y en nombre de quienes integran la comisión del instituto, me complace darles la bienvenida a esta jornada de apertura del año académico 2021. Agradecemos la presencia de los señores ministros y de las señoras ministras de las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jueces, juezas de todas las jurisdicciones y en todas las instancias, procuradores, fiscales, asesores, defensores, funcionarios de los ministerios públicos. Y muy especialmente tenemos que agradecer a los centros y las escuelas judiciales nucleados en Reflejar, siempre atentos a colaborar y a participar en las iniciativas de la Junta Federal y del Instituto Reflejar. En ese sentido, me voy a permitir leer las declaraciones de interés que dictaron distintos tribunales respecto de este acto de apertura, y el agradecimiento va al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, al Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, al Superior Tribunal de Justicia del Chaco, al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al Superior Tribunal de Justicia de Misiones, al Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, a la Corte de Justicia de Salta, a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, al Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, al Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. La apertura de esta jornada estará a cargo de la doctora Misahuac, vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos y presidenta del Instituto Reflejar. Bueno, con algunos ya nos saludamos. Para mí es muy grato dar la bienvenida y la apertura de este nuevo año judicial de nuestro Instituto Reflejar, el año 2021. Para los que saben y para los que no saben, porque veo algunos viejos conocidos y otros más nuevos, Reflejar, nuestro Instituto Reflejar, es el Instituto de Capacitación Judicial de la Junta Federal de Cortes. Es decir, Reflejar es JUFEJUS y Reflejar es a su vez todas y cada una de las escuelas y los centros de capacitación de los poderes judiciales de provincia. Eso es Reflejar. Acá estamos todas o casi todas, 23 poderes judiciales de las provincias argentinas. Estamos nucleados, unidos. Esta red nos permite colaborar unos con otros, nos permite articular, nos permite que aquellas provincias que tienen menos recursos y aquellas escuelas más nuevas tengan el apoyo de las escuelas con más experiencia, de las escuelas con más años. Eso es Reflejar. Reflejar es federalismo, nada más ni nada menos que eso. Nuestro federalismo es Reflejar. Cada una de las provincias más pequeñas o con menos presupuesto, para decirlo así, las provincias más ricas y las provincias menos ricas, todas colaborando de igual manera. Yo, en ese sentido, me permito siempre recordar esta composición que tiene Reflejar, porque yo creo que la composición de Reflejar, que se la dio la Junta Federal de Cortes, digamos, nuestro estatuto, que es aprobado por la JUFEJUS, es un ejemplo. ¿Un ejemplo en qué sentido? Un ejemplo de federalismo, un ejemplo de integración. Ustedes saben que la comisión directiva se integra por 6 ministros que elige la Junta Federal, pero esos 6 ministros, cada uno representa una región de la Argentina. 6 ministros de 6 regiones argentinas y 6 secretarios o directores académicos de escuela elegidos en una asamblea entre sus pares. Es decir, 6 escuelas elegidas en una asamblea en el total de las escuelas. Pero además nos acompañan, como nos acompañan hoy aquí, la Secretaría Académica y la Secretaría Administrativa. Eso es Reflejar. Reflejar es un equipo.
un equipo donde está el norte, el sur, el este y el oeste de la República Argentina, donde estamos todos y todas. Yo quiero agradecer, así como les agradezco a ustedes la presencia, agradecerles a este equipo, a estas mujeres y a estos hombres que me acompañan. Yo tampoco, terminé 2 veces porque... No sería posible hacer esto ni ninguna otra actividad sin este equipo. Así que a ellos también, como en otras tantas ocasiones, mi agradecimiento. Esto sí es verdaderamente un equipo federal. Dicho esto, ¿qué es reflejar? Quiero ubicarnos en este contexto. Nosotros venimos del 2020, un año pandémico. O sea, esta es nuestra apertura del 2021. Pero el 2020 fue el año de la pandemia. Y decir que fue el año de la pandemia puede tener para cada uno de nosotros connotaciones diversas. Para algunos puede ser tristeza, por algún familiar, por algún amigo. Para otros puede haber sido una oportunidad de aprender cosas diferentes. Pero esto en cuanto a las personas. Ahora, en cuanto a la institución, a reflejar, yo sí les quiero decir que la pandemia representó una gran oportunidad. Eso que en un principio tanto miedo nos dio, que fue el aislamiento se convirtió en una fortaleza. Y a partir de allí aparecieron 4 términos nuevos para nosotros. Aislamiento, totalmente nuevo, virtual, todo era virtual, la enseñanza era virtual, la gestión de los procesos era virtual, la palabra virtual estaba en todos los órdenes. La tercera palabra que apareció y que estaba, por supuesto, muy presente y que aún sigue presente es COVID-19. Y la otra palabra era formación en línea. Yo diría que con estas 4 expresiones vivimos todo el 2020. Todo el 2020 vivimos atravesados por estas expresiones. Pero sin embargo, para el Instituto de Capacitación, para reflejar, para el Instituto de Capacitación Judicial, fue un salto cualitativo, porque de ahí en más, luego que asumimos lo del aislamiento, luego que parecía que nos paralizaba, luego que parecía una emboscada de la cual no íbamos a poder salir, se convirtió en un salto cualitativo enorme, porque tuvimos rápidamente que salir a diseñar programas de capacitación que sostengan a los poderes judiciales. Porque como ustedes bien saben, reflejar no es una academia, no es una universidad, está para servir a los poderes judiciales a mejorar la calidad del servicio de justicia. Estamos para eso, estamos para capacitar magistrados y funcionarios, pero también aquellos operadores que colaboran con los magistrados y funcionarios, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los empleados. Estamos en otra dimensión distinta a la de una universidad, porque nuestro único objetivo es mejorar el servicio de justicia y que el servicio de justicia se mejore en la medida que llegue a cada una de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Eso es mejorar el servicio de justicia, hacerlo más accesible, más amigable para nuestras vecinas y nuestros vecinos de cada una de las provincias argentinas. Y en eso hemos trabajado todo el año pasado, a tal punto de que el año pasado nuestro Congreso Nacional de Capacitación Judicial, que se hace todos los años, justamente fue virtual. Y nos reunimos todas las provincias argentinas. Estuvimos todas las provincias 2 días, igual que como lo hacemos en un encuentro presencial. Cada uno expuso sus mejores productos, su trabajo en el año 2020. Es decir, desde Salta hasta Tierra del Fuego, desde Mendoza hasta Entre Ríos, todos y cada una de las escuelas de los poderes judiciales de las provincias argentinas pudieron exponer de manera virtual, por Zoom, como estamos todos ahora acostumbrados a utilizar, los productos con los que habían salido a capacitar en el año 2020. Y realmente fue maravilloso encontrarse con tantas actividades, con tanta participación de la gente, pero sobre todo con eso de haber usado la imaginación, haber convertido una desgracia en oportunidad. Esto fue
lo más valioso del año 2020. Y como vemos, el año 2021 aparenta ser similar. Así que como aparenta ser, por lo menos en este semestre, similar, estamos trabajando de igual manera que en el 2020. Ya a fines del 2020 pensábamos que una buena oportunidad sería arrancar con estas jornadas que convoca el presidente de la Nación a través de un decreto, y esta jornada que se denominó, esta comisión, o este consejo consultivo en realidad que se denominó, para el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público. Nada más ni nada menos que para eso, es decir, un consejo consultivo que se conformó de manera diversa, de manera plural, de manera federal. Si algo tiene, más allá de los que coincidamos o no, con las recomendaciones, que a algunos nos gusten, que a otros no, lo que sí tuvo ese consejo consultivo fue una conformación diversa, magistrados, abogados, académicos, también plural, también de género, mujeres y hombres de la Argentina, y también, y lo que no es menor, el norte y el sur, el este y el oeste, porque no en todos los contextos el servicio de justicia es igual. Y cuando me refiero a contexto, no solo me refiero al territorio, sino a las posibilidades socioeconómicas y políticas de cada territorio provincial, que determina todo, determina el funcionamiento del Estado en general, ya sea a través de su poder ejecutivo, su poder judicial o su poder legislativo. Y entonces, ¿cómo no celebrar o cómo no buscar la oportunidad de encontrarnos para escuchar de primera mano, si me permiten, de aquellos que participaron en la comisión de fortalecimiento o en el consejo consultivo, de aquellos que participaron? Máxime que algunos de aquellos que participaron en el consejo consultivo son ministros de corte, ministros de superiores tribunales de las provincias argentinas. Y así fue que hoy nos acompañan María del Carmen Battaini y Omar Palermo en este primer encuentro. María del Carmen Battaini, quiero decirles además que quiero permitirme esto porque son dos grandes amigos, o sea, no son solamente colegas de corte o de superiores tribunales de justicia. Quiero agradecerles a Omar y a María del Carmen porque son amigos. Esto es algo que genera esta actividad, y en particular Omar y María del Carmen son amigos. Amigos que desde un principio, con total buena predisposición, aceptaron este desafío. Así que María del Carmen, para quienes no la conocen, María del Carmen Battaini es la presidenta de nuestra Junta Federal de Cortes, además es vicepresidenta del Superior Tribunal de Tierra del Fuego, es directora de la Escuela de Capacitación de Tierra del Fuego y es presidenta del Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego. Es decir, 4 funciones esenciales, o sea, ministros de corte que conocen porque son parte de los órganos de selección, pero a la vez conducen en su faz administrativa y en su faz jurisdiccional los tribunales. Es decir, ese es un ejemplo de todas las funciones juntas que hacemos los ministros de provincia. También, por otra parte, nos acompaña Omar Palermo, ministro, algunos decimos vocal, otros decimos ministro, bueno, de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza. Además es el presidente de la Sala Penal y Laboral de la Corte de Mendoza, pero yo quisiera poner en línea 2 cualidades de Omar, además de su calidez como todo mendocino, que es una persona muy, pero muy cálida. Pero quiero poner en línea esto. Omar fundamentalmente es también un académico. Es profesor universitario de grado y de posgrado en la Universidad de Cuyo y en otras universidades del mundo. Así que trae también una mirada de la academia. Y además él comenzó su carrera desde secretario de instrucción, juez de instrucción, y después hizo una gran parte de su carrera en la justicia federal, muy comprometido como fiscal general en la provincia de Mendoza, fiscal general ante la Cámara, en materia de derechos humanos. Y creo que este tema también es un dato muy relevante. Los jueces comprometidos con el sistema democrático, los jueces comprometidos con los derechos humanos. Esto no es un dato menor. Así que, presentados ellos, que van a ser nuestros expositores, yo simplemente gracias y los dejo con la palabra.
María del Carmen primero, por ser la presidenta de la Junta. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tus palabras. También yo te considero una amiga y bueno, por eso mismo me presenté. Me parece que es demasiado. Creo que nuestra función como más allá de lo jurisdiccional. Y también tenemos que mirar un poco a nuestro costado, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, como bien dijiste vos, a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. Y voy a hacer una pequeña reflexión porque vos recién dijiste ministros o vocales, como nos gusta o algunos prefieren ser llamados. Vos sabés que hace poco recibí en esos WhatsApp que uno va incorporando a diario con algunas reflexiones, que el hecho de ser ministro viene del latín y el significado es ser menor. En Roma se llamaba ministros al chepides, digamos, al que hacían las tareas menores de la casa. Pero sí, al que hacía las tareas superiores, al jefe, se lo llamaba maestro, magíster. O sea, qué bueno sería si nos consideraran magistrados, ¿cierto? Ya estaríamos en el estándar superior. Así que bueno, valga esta reflexión para esta introducción. Gracias a todos los integrantes de Reflejar, ministros y también representantes de las escuelas, a quienes conozco muy bien y a quienes respeto y los admiro por esa tarea que han hecho impecable en el 2020 y calculo que también en el 2021. Gracias a todos por acompañarnos en esta charla. Gracias, Omar, también por estar presente. Veo que está el doctor Ariza, que siempre también nos acompaña. Gracias, Ariel. Y bueno, para no demorar más, voy a empezar con estas reflexiones sobre este consejo consultivo que fue establecido a partir de un decreto, el 635, por el presidente de la Nación, y que tanto ha dado que hablar. Nosotros hemos tenido motes de todo tipo, ¿no es cierto, Omar? Éramos por allí la Comisión Peraldi, después éramos por otro lado todos, o de un lado o del otro. Y digo, qué pena que no podían participar abiertamente, mirarnos cómo trabajábamos, porque cada uno de nosotros con nuestras propias identidades, con nuestros propios criterios, con nuestros propios aportes, colaborando y aportando cada uno lo que era su visión. De hecho, estas recomendaciones o sugerencias o motivaciones o espacios diversos, ustedes no pretendemos, ¿no, Omar, que se lean las más de 1000 hojas, pero de hecho hay en muchos temas que digamos que para la prensa habrán sido los más importantes, no para nosotros, que a veces nos dábamos cuenta, y lo comentábamos después, que aquellos temas que más habíamos trabajado en relación con los derechos humanos, con el acceso a justicia, parecería que no hubieran sido tan importantes y no fueron, digamos, evaluados o valorados como tendrían que haber sido. Bien, como bien dijo Claudia, fue un consejo consultivo federal y con una cuasi paridad de género, porque éramos 5 mujeres y 6 varones, 5 representantes de las provincias y 6 representantes de otros ámbitos, particularmente de Capital Federal o de Buenos Aires. Creo que eso fue lo que nos motivó con mayor medida para poder intervenir activamente en este consejo y demostrar qué es lo que hacen las provincias, cuáles son los proyectos de las provincias y por qué hay que respetar el federalismo y las propias identidades. ¿Cómo trabajamos? Bueno, trabajamos en un ambiente plural, totalmente democrático, sin ningún tipo de condicionamiento, y cada uno pudo decir y expresar lo que consideraba mejor en función del decreto, ¿no es cierto? ¿Por qué digo en función del decreto? Porque también en un momento hubo una confusión entre el decreto y la ley de reforma del Poder Judicial. El decreto es específicamente para tratar determinados puntos,
Y a lo mejor las motivaciones o las recomendaciones pueden ser útiles para las reformas del Poder Judicial, pero no fue ese el objetivo. Yo quisiera compartir un Power, no sé si podré para hacerlo más ágil a estas reflexiones, no sé, Analía, si puedo. Sí, María del Carmen, desde tu Analía. computadora lo vamos a... Sí, desde tu computadora cuando lo compartas. Porque estoy con una notebook que no... Claro, ese es el problema, que no es mi computadora. Pero bueno, trataré de ver si lo puedo compartir. Quizás estás con algún problemita de internet, puede ser, porque por ahí se pierde un poquito la voz. Sí, puede ser. Bueno, entonces, sí, entonces sabes que sigo, y en todo caso el Power te lo paso para que después aquellas personas del auditorio que quieran tenerlo lo pueden ir. Bien, como les decía, los objetivos de este decreto fueron justamente brindarle al presidente recomendaciones sobre 5 ejes temáticos. Este asesoramiento al presidente se tenía que hacer, como se hizo efectivamente, en 90 días. Es un dictamen técnico, no es un dictamen vinculante, las propuestas podían ser adoptadas por mayoría, de hecho muchas fueron por unanimidad, otras por mayoría, otras a su vez agregaron su propio aporte en función de considerar que podían fortalecer o reforzar determinadas propuestas, y este informe final se elevó al presidente el 18 de noviembre y fue presentado casi, creo que un mes, el 12 de diciembre o el 11 de diciembre, en persona, pero nosotros, la comisión, realmente cumplió con el plazo establecido. ¿Por qué estas recomendaciones? Bueno, el presidente obviamente sabrá si le van a resultar de utilidad o no, pero no son vinculantes. Esto es el estudio de un grupo de académicos y de jueces y de abogados que tienen opiniones diferentes, que tratan de ayudar a buscar soluciones a problemas que uno palpa y ve. Estos aportes son herramientas que pueden resultar hábiles, pueden resultar, a veces algunas podrán resultar compartidas o no, pero todas tienen su fundamento jurídico y también su fundamento de hecho, su fundamento práctico. ¿Por qué? Porque justamente el compromiso era aportarle al presidente herramientas para fortalecer el Poder Judicial Nacional, Federal y los ministerios públicos. Es así que este decreto tomó la inquietud, o nos determinó a nosotros el estudio de 5 ejes temáticos. Estos 5 ejes temáticos están muy bien definidos en su artículo 4, y en ellos se establece estudiar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hacer un estudio valorativo, descriptivo, valorativo del estado actual, las propuestas superadoras para solucionar algunos de los inconvenientes que pudiéramos ver, fundamentalmente la integración federal y la integración en perspectiva de género. No solamente la integración, sino su funcionamiento. Además, dentro del eje Corte Suprema, que creo que Omar también se va a referir a ello, cómo hacer para encontrar filtros para que no estén colmadas de expedientes sin solución, si es posible a la Corte ponerles plazos para decidir en aquellas causas que declara su admisibilidad, cómo debería ser esa admisibilidad, cómo tendrían que ser los depósitos, o si a lo mejor no tendrían que existir depósitos para el recurso de queja, por ejemplo. Ustedes saben que el recurso procedido llega, pero la queja, salvo se hace un depósito y la queja se presenta directamente ante la Corte. Elaborar alguna propuesta para modificar el 280, el certiorari, qué pasa con las audiencias en todos los casos trascendentes, cómo sería en sí el trámite de los recursos, si se podría o no conceptualizar el artículo 280. Como ven, tienen ejes
este primer eje tiene a su vez ejes que transversalizan los otros. El otro eje fue el Consejo de la Magistratura, fundamentalmente también referido a su integración. Siempre federalismo y perspectiva de género estaban en el tema, en la agenda. La evaluación sobre cómo deberían ser los consejeros, el equilibrio de los distintos estamentos y de los que integran el Consejo de la Magistratura de acuerdo al 114 de la Constitución Nacional, la agilidad en los concursos, el enjuiciamiento, selección, intervención de organizaciones no gubernamentales y distintos espacios académicos para justamente la selección de magistrados. El otro eje importante en el Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa, con relación al Ministerio Público los temas eran la temporalidad del cargo, del cumplimiento del cargo de quien está en cabeza del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. A su vez, y para el Ministerio Público Fiscal, la forma de designación, sobre todo por el tema de las mayorías. También, y en cuanto a la estructura en sí del Ministerio Público Fiscal, su impacto en cuanto a las restantes integrantes de la comunidad, el acceso de la gente para determinados tipos de denuncia, las faltas a lo mejor o disminución, en este caso del Ministerio Público Fiscal con relación a las causas civiles, y en cuanto al Ministerio Público de la Defensa, fundamentalmente la integración con los colegios públicos de abogados al servicio oficial. También por las falencias funcionales que se dieron a raíz y a partir de este estudio que se hizo muy profundo con todos aquellos elementos que nos incorporaron tanto al Ministerio Público Fiscal como al Ministerio Público de la Defensa. Perspectiva de género, obviamente, y también el federalismo en relación al Ministerio Público Fiscal y de Defensa federales que actúan en cada una de las provincias. Omar, si me olvido de algún tema, por favor soplame. Juicios por jurados, la forma de ponerlo en práctica, contando allí sí con la experiencia valiosa de cada una de las provincias y de la propia identidad de las provincias, y también, y como último tema, el modo de concluir la transferencia de competencias penales a la CABA, o sea, nacional a la CABA. Como ven, son 5 ejes que algunos tendrán algún punto de conexión con la ley de reforma del Poder Judicial y otros no. Otros son específicamente de funcionamiento y participación en estos espacios y sobre todo atendiendo y entendiendo a la consideración de los tratados de derechos humanos y a las necesidades puntuales, sobre todo con relación a los más vulnerables y a la perspectiva de género. ¿Cómo trabajó el Consejo Consultivo? Nos reuníamos oficialmente 2 veces por semana, uno durante la semana, otro los días sábados, y durante la semana cada uno preparaba sus exposiciones o estudiábamos los puntos que íbamos a tratar durante esos 2 días. Omar, con su espacio académico en la Universidad de Mendoza, brindó un espacio muy, muy rico de interacción, donde hemos actuado también haciendo nuestros aportes y escuchando miradas diferentes a la decisión final, que no fue fácil, pero bueno, se logró hacerlo y hacerlo en tiempo. También se convocó a organizaciones no gubernamentales, instituciones. Acá veo a 2 expositores externos que hemos tenido en el Consejo Consultivo, que son el doctor Paul por JUFEJUS y el doctor Ariza por la Federación Argentina de la Magistratura, por el ámbito académico, colegios de abogados. Bueno, se los escuchó a todos muy atentamente y de hecho están incorporados sus manifestaciones, sus reflexiones, sus aportes, sus fundamentos en el consejo, en la presentación que le hemos hecho al presidente. A su vez se recibieron también aportes libres de gente que quería hacer llegar su opinión
con un fundamento también. Tenemos al doctor Brizuela de La Rioja, hizo llegar un documento sobre Corte Suprema de Justicia de la Nación y federalismo. O sea, se escuchó, se evaluó, se estudió todo. Todo lo que llegó al Consejo Consultivo fue evaluado, fue atendido y entendido, y se agradece muchísimo todos estos aportes externos, y a su vez cada uno de los integrantes del Consejo Consultivo hizo su propio aporte, ¿sí?, con relación a una tema precisa o a diferentes temáticas. El contenido que también está en el informe presentado, enriquecer el contenido que iba a llevar a buen puerto este informe. Creo que quedó más o menos resumido en qué consistió el Consejo Consultivo. Calculo que después Omar va a hacer alguna apreciación más puntual, pero para dar un pantallazo, y por qué yo me voy a referir al capítulo 2 de este informe, que consta de 4 capítulos y diferentes anexos. Estos 4 capítulos, primero una introducción, que es un poco lo que yo les comenté recién. Sí estuvimos coordinados por un secretario, el doctor Musso, puesto por el Gabinete de Presidencia de la Nación, que realmente ha tenido un trabajo bastante difícil, porque a veces nos poníamos un poco vehementes, con mucho respeto, pero también, bueno, cada uno quiere defender su propia posición. El segundo capítulo, que se ha referido a estos 4 ejes que transversalizaron todos los 5 ejes del decreto 635, el tercer capítulo donde están los fundamentos de cada uno de los consejeros y consejeras para llegar a sus conclusiones, y el cuarto capítulo que es justamente y precisamente las recomendaciones que... Vamos a ver entonces, si me permiten, los enfoques transversales. Y aquí va una primera reflexión. Ustedes han estado y han participado activamente de las jornadas de capacitación y de reflexión y de aporte, que justamente los ejes fundamentales fueron las competencias transversales, que tienen mucho que ver y están muy unidas también a la transversalidad de estos ejes temáticos. De género, hemos hablado muchísimo de innovación, hemos hablado muchísimo de monetización, hemos hablado muchísimo de la responsabilidad social, hemos hablado de comunicación, informatización. Bueno, todos esos ejes son los ejes que transversalizaron, o son los ejes transversales que fueron tocados específicamente en cada uno de estos otros puntos que les comenté recién. Pero yo les voy a hacer una reflexión genérica y abarcativa de todas estas temáticas. Primero, perspectiva de género considerada no desde un binario en géneros, sino desde los géneros con S, que hace a la diversidad. Y eso también hace un cambio amplio de mentalidad y de consideración para las distintas posturas y para las distintas intervenciones y funciones que debe cumplir cada uno de estos organismos que hemos enumerado. El género LGTBQI+, ustedes saben que nuclea a todos los géneros, a todas las diversidades, y consideramos que era un punto interesante a tener en cuenta. El techo de cristal, amigos y amigas, no se ha roto todavía. Las mujeres hemos avanzado muchísimo, si vemos en lo que es funciones administrativas, y no hablo solamente de los espacios judiciales, jurisdiccionales, administrativos, sino en general, las mujeres hemos avanzado mucho en los cargos más bajos, pero todavía falta ese empoderamiento, y el día que rompamos el techo de cristal, esa segregación vertical, se destruya allí, ya nos vamos a sentir contentas. Hoy por hoy, en los espacios de mayor jerarquía, el 67,16% pertenece a los hombres y el 32,84% a las mujeres. Así que
Queridas amigas, nos falta todavía a ponernos en campaña, a empoderarnos, a no creernos menos ni más, sino iguales, con las mismas condiciones que los hombres para asumir estos cargos. Hemos visto que se necesita una labor integral y sistémica sobre estas implicancias en la administración de justicia, porque si queremos empoderarnos también tenemos que darles espacios a las mujeres como para que puedan hacerse escuchar y que su voz sea debidamente escuchada. La Constitución, tanto nacional, provinciales, los tratados internacionales, la legislación, todos, digamos que atienden. Que legislación tenemos, soporte legal concreta. En cuanto a la perspectiva de género en las decisiones y en nuestra mentalidad como jueces y juezas al momento de decidir, tenemos que seguir capacitándonos, porque todavía falta mucho. Si bien ya tenemos muchas sentencias donde se aplica la perspectiva de género y se rompen los estereotipos, todavía no se dan en todos los supuestos y muchas veces hay que llegar hasta las últimas instancias provinciales para poder rever algún tema donde la perspectiva de género no haya sido considerada. Y me aprovecho también a decir que no es solamente la perspectiva de géneros la que tenemos que tener en cuenta, sino también la perspectiva de niñez. Estamos viendo muchos fallos donde no se atiende a esta perspectiva, y también del adulto mayor o del anciano. Tenemos que mejorar los diseños institucionales para poder dar espacio a estas propuestas, a estos proyectos. Tenemos que organizar mayores áreas de género. Y aquí me están diciendo que se me terminaron los 20 minutos. Bueno, trataré de apurarme entonces. Tenemos que rediseñar, hay muchas provincias, y en esto me atrevo a decir, porque las conozco, que las provincias argentinas estamos a la vanguardia en todo lo que es. Estamos a la vanguardia en los espacios donde se atiende el federalismo. Brevemente les digo, el federalismo fue justamente de los poderes judiciales o de los tribunales de justicia de las provincias tuvimos siempre presente, porque queremos que se respeto a nuestras autonomías, el respeto a la Constitución Nacional, artículos 5, 31, 120, 121, 123, todo lo que ustedes ya conocen firmemente. Por eso que en algunos puntos, que también me imagino que Omar nos va a tocar, tanto la doctora Weinberg como la doctora Kogan, hemos sido muy inflexibles. El federalismo tiene que ser no solamente respetado, sino que constitucionalmente, y creo que en la de Omar también, la última instancia judicial, y también lo dice la Constitución y el 14 de la Ley 40, termina en las provincias. Se accede a la Corte Federal por los recursos pertinentes cuando existe cuestión federal suficiente, o cuando un espacio de arbitrariedad suscita esa cuestión. Pero no más allá de eso. Democratización al servicio de justicia, bueno, ya todos ustedes conocen, la transparencia, la accesibilidad en todos los espacios, el tener en cuenta fundamentalmente a los más vulnerables en todas sus acepciones, ¿no es cierto? Porque no solamente es vulnerable aquel que carece de un patrimonio suficiente, por decirlo de una manera así muy genérica, sino hay diferentes vulnerabilidades, y nuestra Constitución y las constituciones provinciales nos llaman también a atender a este tipo de vulnerabilidades. En democratización hicimos mucho hincapié sobre el lenguaje claro. Ariel, ustedes que tienen esa guía, Córdoba, que también tiene su propia guía, Río Negro, el lenguaje claro para que todos podamos y todas podamos entendernos y que la comunidad nos entienda. Y la agenda digital y de innovación tecnológica, estamos ya en la cuarta revolución industrial, que es justamente la digital. Hemos tratado de evaluar todas las evoluciones que hubo en las provincias con relación a esta agenda, que han sido valiosísimas, y también de lograr mediante nuestro instituto, el Instituto
de Tecnología e Innovación de nuestra Junta Federal, que podamos tener espacios como la famosa nube, que ya pronto se va a poner en marcha, interoperables, donde también podamos hacer un nexo con la justicia federal, con la Corte Federal, en cuanto a esta, y con el Consejo de la Magistratura también de Nación, en cuanto a esta posibilidad de vincularnos. Pero no nos quedamos solamente en la digitalización, sino que pretendemos más. Pretendemos que aquellos algoritmos inteligentes se transformen en inteligencia artificial. Ustedes saben, bueno, primero el Big Data, después la digitalización, que nos ha dado la posibilidad de acelerar procesos, pero no convirtamos la digitalización tampoco en una burocratización digital, sino que incorporemos la inteligencia artificial para hacer procesos ágiles, transparentes, eficientes. ¿Se puede? Sí se puede. Trabajando con los algoritmos inteligentes, generando patrones, en base, ya no un Big Data, sino un small data, o sea, para hacerlo por procesos específicos, podemos dar respuestas siempre guiados, por ahora, por el ser humano, por nuestros jueces, nuestros secretarios, por nuestros operadores, podemos tener respuestas mucho más rápidas y mucho más eficientes. Evidentemente, la innovación basada en la inteligencia artificial es superadora y se va a ir superando cada día un poco más, y tenemos ejemplo de ellos en la innovación aplicada, en Prometea, por ejemplo, este espacio que funciona muy bien, en Cava, en la Fiscalía de Cava, y que a su vez sigue incorporándose a otros espacios. Algunas provincias ya estamos probando algunos procesos por inteligencia artificial, y lo importante de estos filtros, que fue una de las propuestas también para el eje Corte, persona a veces necesita 30 horas o mucho más tiempo, de acuerdo a la complejidad de la causa, con estos patrones bien cargados y bien identificados, en 2 minutos o 3 minutos se puede estar dando una respuesta. Bueno, queridos amigos y amigas, quedo abierta a las preguntas que quieran hacer, y gracias por estar presentes. Analía, te cedo la palabra. Muchas gracias. Doctora Misacuaz, ¿usted lo presenta al doctor Palermo o le cedemos la palabra? Le cedemos la palabra, ya lo presenté al doctor Omar Palermo. Comencé con la presentación de ambos juntos, así que vamos a cederle la palabra sin tanta formalidad. Perfecto. Gracias, doctor Palermo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Analía. Muy buenas tardes a todos, a todas. Una alegría, un placer enorme estar acá con tantos queridos colegas y queridas colegas. Claudia, te agradezco enormemente la presentación, te agradezco mucho a vos y en nombre tuyo a Reflejar, porque la organización es magnífica, el trabajo que vienen haciendo es impresionante y me parece que hay que valorarlo. Y el placer también de estar contigo y a través tuyo con todo Reflejar y con Jufejus, que es la institución que nos nuclea a todos los ministros y ministras vocales de Corte, de manera que estoy muy contento, muy orgulloso de estar acá y espero que, bueno, que tengamos una tarde en la que el diálogo sobre la reforma judicial nos sirva, sea útil. Me parece bien la aclaración de Claudia en el sentido de mi origen judicial, pero también de mi origen académico. No puedo hablar de otro lugar que no sea el de mi formación, que lo es como penalista. Entonces, quiero advertir desde qué lugar hablo y con qué limitaciones hablo también, ¿no? Entonces, me parece importante resaltar eso. También quiero, ahí la veo a Claudia Sbar, la veo a Inés Weinberg, un placer estar de nuevo con las colegas con las que compartimos tantas reuniones de trabajo tan lindas, tan fructíferas y de las que aprendí tanto. Quería decir que el dictamen del Consejo Consultivo no siempre ha sido uniforme, no hay un dictamen. Y entonces es difícil hablar en nombre, primero no me corresponde, en segundo lugar porque por esta otra razón es muy difícil hablar en nombre del Consejo Consultivo. Entonces quiero decir que voy a señalar mis opiniones, que en muchos casos coinciden con la mayoría del Consejo en algunas partes,
con absoluta soledad en otras, pero que, bueno, que de algún modo responden a mi concepción sobre los lineamientos fundamentales de la reforma del procedimiento ante la Corte, que es lo que yo quiero hablar muy brevemente para cumplir con el tiempo. Voy a hacer referencia en primer lugar a cuál es la base teórica que, en mi opinión, debe fundamentar toda reforma judicial, una consideración muy breve a esa base teórica, porque creo que cualquier reforma, cualquier institución del sistema de justicia, Consejo de la Magistratura, juicio por jurados, Ministerio Público, Corte, etcétera, nada de esos institutos puede decirse sin hacerse referencia a las bases teóricas que, reitero, en mi opinión, no es una opinión del Consejo Consultivo, debe fundamentar la reforma judicial. Después voy a hacer referencia, desde ese punto de vista, sobre esa base, a cuáles son los problemas que creo que tienen actualmente el funcionamiento de la Corte en cuanto a su competencia y en cuanto a su integración, las dificultades que tiene su integración actual. Voy a hacer referencia a que es importante incorporar herramientas de democratización que fomenten el diálogo de la Corte en particular y del Poder Judicial en general con la ciudadanía y con los otros poderes del Estado. Y luego voy a hacer algunas referencias a las propuestas, especialmente en cuanto a un tribunal intermedio, y una muy breve referencia a la cuestión del 280, porque quiero explicar mi punto de vista, que es, como decía Marisa Herrera, me decía Soledad Solari en esto, porque en mi opinión es absolutamente individual, y no quiero incurrir en el tema que es de Claudia de mañana, lo tengo muy claro, así que voy a hacer una referencia muy breve a esa opinión sobre el 280. Con lo cual, vamos a ver si podemos compartir el PowerPoint. Entonces, las bases para la reforma judicial. Yo parto de una concepción que no sé si será o no compartida por todos ustedes. A mí me parece importante reconocer que de algún modo tenemos la necesidad como Poder Judicial de reconstruir nuestra propia legitimidad. No solo me refiero a la legitimidad que los constitucionalistas llaman legitimidad de origen. Me refiero en el sentido de que no somos elegidos por el voto popular. También me refiero a la necesidad de democratizar o de dar legitimidad a los procedimientos que vinculen el Poder Judicial con la ciudadanía. Me refiero a la forma en la que el Poder Judicial, de algún modo, en una sociedad absolutamente fragmentada, política, ideológicamente, socialmente, cómo el Poder Judicial ha tenido dificultades para contener esos desacuerdos que son inevitables en una sociedad fragmentada. Una sociedad fragmentada tiene desacuerdos. Yo creo que el Poder Judicial tiene que hacer esfuerzos para contener esos desacuerdos. Muchas veces, el Poder Judicial no ha sabido contener esos desacuerdos y me parece que eso es parte de la necesidad una necesidad de reconstruir la legitimidad del Poder Judicial. Para reconstruir esa legitimidad es fundamental subrayar la independencia del Poder Judicial. Independencia frente al poder político, y me refiero al poder político del oficialismo, pero también al poder político que tiene la oposición. Me parece fundamental que el Poder Judicial sea independiente de los poderes reales del mercado, del poder fáctico, y me parece muy importante que el Poder Judicial, que el juez, la jueza, sea independiente del poder interno del Poder Judicial. Y entonces me parece que cualquier reconstrucción de legitimidad, cualquier reforma judicial debe apoyarse fundamentalmente en la autonomía, en la independencia real del Poder Judicial en ese ámbito. Donde debe ser menos autónomo, menos independiente el Poder Judicial, esta expresión de Schifrin a mí me gusta mucho, es el Poder Judicial no puede ser neutral frente a las desigualdades sociales realmente existentes. Bueno, me parece que debe saber tender vínculos con los sectores más desaventajados, con los sectores de mayor vulnerabilidad, independiente respecto al poder político y al poder fáctico, pero establecer vínculos con los sectores más débiles. Gargarella decía, bueno, lo que pasa es que los jueces de la Corte son designados vienen de los sectores más pudientes de la sociedad. Yo no creo que eso sea así, no creo que los jueces y las juezas de Corte sean designados sobre la base de los sectores más pudientes de la sociedad. Me parece que quizá el sistema de designación, no de los jueces de Corte, pero sí del Poder Judicial en general,
es un sistema más bien de carácter endogámico, se nutre de su propia gente, entonces sus propias prácticas, nuestras propias prácticas, terminan estableciendo un patrón de actuación, pero no es que el Poder Judicial venga de una casta privilegiada socialmente, sino me parece que es esta endogamia en el sistema de designación que parte de nuestro dictamen hace referencia en cuanto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura, de algún modo vincula este modo de actuación del Poder Judicial fundamentalmente endogámico. Y Schifrin dice, bueno, si se mantiene autónomo respecto al poder político y se mantiene vinculado a los sectores de mayor vulnerabilidad, el Poder Judicial se puede convertir en un ámbito de reconocimiento y ampliación de derechos, y a mí me parece ese aspecto muy importante. Por eso, en definitiva, la base teórica de la reforma judicial es un Poder Judicial que actúe influenciado por la comunidad, influenciado por la ciudadanía, pero a la vez controlado por la comunidad, controlado por la ciudadanía. Esto hace que la decisión judicial sea de algún modo decisión de la propia comunidad, que la comunidad perciba esa decisión judicial como su decisión y no como una imposición heterónoma. Entonces me parece importante rescatar esto como base teórica para una reforma judicial y reitero, nada de lo que pueda decirse de cualquier instituto del Poder Judicial puede decirse sin hacer referencia, entiendo, a esta base teórica que fundamenta la legitimidad de la reforma. Con estos instrumentos me parece que es posible hacer referencia a los problemas actuales, en particular de la Corte, en cuanto a su funcionamiento. En primer lugar, problemas vinculados al contorno difuso de su competencia jurisdiccional, las dificultades de los límites de su competencia. Esas dificultades son, en primer lugar, un colapso funcional que se debe a la enorme cantidad de causas que recibe nuestra Corte Suprema de Justicia y a las que resulta muy difícil hacer frente. Es humanamente imposible hacer frente a la cantidad de causas que entran. Esto genera dilación de los plazos procesales, discrecionalidad tanto en la apertura del recurso como en el rechazo de la instancia extraordinaria. Es inevitable la discreción cuando se tienen tantas causas. Es muy difícil llevar a cabo un proceso de deliberación pública, de discusión institucional de calidad, porque, claro, si tengo que hacer audiencias en 7.000 casos, básicamente es imposible, una audiencia pública en tantas causas. De manera que el colapso funcional dificulta un procedimiento deliberativo, un procedimiento institucional de calidad. Y además desvincula no solo a la ciudadanía y a la comunidad con el proceso, sino también a los propios integrantes. Yo creo que eso de algún modo nos pasa a todos los que formamos parte de tribunales superiores. Yo fui durante muchos años juez de tribunal oral, y el contacto con el caso no es igual al contacto que uno tiene en una instancia extraordinaria. Bueno, me parece que cualquier reforma a una instancia extraordinaria, sea de superiores tribunales de provincia o de Corte Nacional, debe intentar fomentar el acercamiento del juez al caso individual. Y después problemas con la composición de la Corte, con 5 integrantes de Corte, ¿no? Esto no ha sido motivo del dictamen, cada uno expuso sobre si quería o no manifestarse en cuanto a la integración de la Corte, en cuanto a la composición actual de la Corte, si era necesario o no otra integración. Lo que yo digo es, 5 integrantes trae algunas dificultades, trae algunos problemas. Un problema de lo que habló muy bien María del Carmen, del pluralismo. Es difícil una Corte de 5 miembros que tenga una plena representación federal. Claudia hablaba del norte y el sur, el este y el oeste, del centro. Bueno, representar el federalismo en plenitud en una Corte de 5 miembros es complicado. En representación de género también es difícil. Y una representación en cuanto a pluralidad de miradas. Es muy importante que la Corte tenga un pluralismo de miradas, que las distintas, sobre todo en una sociedad fragmentada, que las distintas miradas sobre un mismo fenómeno, sobre un mismo problema, estén representadas en nuestra Corte. Eso es más difícil en
una corte de 5 miembros. Es una dificultad importante que con pocos votos se obtiene una mayoría escasa para decidir cuestiones fundamentales. Entonces, me parece que 3 personas, 3 jueces o juezas para la obtención de una mayoría es una mayoría escasa para una decisión tan importante como son las que afronta nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa mayoría escasa, además, es inestable, porque muchas veces, por alguna razón de funcionamiento, puede cambiar. Y entonces, a la dificultad que supone la mayoría escasa para obtener una decisión tan importante, se agrega el problema de que el precedente deja de ser estable, es volátil el precedente. Entonces, eso también es una dificultad. Y las dificultades de funcionamiento ordinario por licencia, o por cuando se produce una vacante, 5 miembros, entiendo que es un número dificultoso. Frente a esto, ¿cuál sería el esquema de propuestas? ¿Cuál es la corte que queremos? ¿Qué corte queremos? Yo creo que con esto, en esta tesis hay coincidencia general en el Consejo Consultivo. Me animo a decirlo, quizás esté exagerando, pero me da la impresión de que sobre este punto hay un mínimo consenso. La Corte debería ser, debe ser, entendemos que debe ser, pienso que debe ser, un gran foro público de interpretación constitucional. Es decir, la Corte debería ser un tribunal estrictamente constitucional. La institución central de un procedimiento público, abierto, transparente, democrático, deliberativo, que sea, como les decía hace un momento, que tenga la capacidad de canalizar los desacuerdos inevitables que existen en una sociedad fragmentada, tanto desacuerdos morales, desacuerdos éticos, desacuerdos políticos, desacuerdos estratégicos, que, como decía recién, atraviesan nuestra fragmentada sociedad civil. Por lo tanto, si la Corte ha de ser una Corte, una institución central de un procedimiento público abierto que entre en deliberación permanente con la ciudadanía, de manera que la decisión sea también de la ciudadanía, la Corte no debería actuar como un tribunal más en los procedimientos judiciales ordinarios. Esto es ya una opinión más personal. Es decir, su rol no debería ser estrictamente judicial, sino de definir cuestiones constitucionales, claro, a través de casos concretos, por supuesto, no pretendo una intervención abstracta de la Corte, pero a través de casos concretos, a través de casos jurisdiccionales, pero de casos de estricta cuestión constitucional. Por lo tanto, no debe ser, en lo que, de acuerdo a mi opinión, no debe actuar como la última instancia de un proceso judicial, sino como un tribunal de un grupo reducido de casos. También creo que ahí hay coincidencia, creemos en un tribunal de pocos casos, cuya resolución exige la discusión y la interpretación del derecho constitucional y del derecho convencional. Es decir, una Corte de pocos casos que no actúe como una instancia más en los procedimientos judiciales. Y esto tiene mucha vinculación con lo que quiero remarcarles del 280. Para que la Corte sea una Corte de pocos casos, limitada exclusivamente a las cuestiones constitucionales que le lleguen, es necesario reducir drásticamente su competencia jurisdiccional. Su trabajo debería quedar, yo creo, reducido exclusivamente a este grupo de casos. Y acá me acuerdo que cuando escribíamos el dictamen, Claudia decía, bueno, reducir a la mínima expresión la competencia extraordinaria de la Corte, y yo decía eliminarla. Bueno, quedó como lo pedía Claudia, pero ya van a ver ustedes, mi opinión personal es que debe eliminarse la competencia extraordinaria por arbitrariedad. Pero bueno, de eso voy a hablar muy brevemente enseguida. Les decía, en cuanto a la integración, debemos tener una Corte que de algún modo represente toda nuestra identidad social. Debería estar en ella representada el pluralismo existente en la sociedad civil en cuanto al contexto histórico que se refleja en lo ideológico, como ya mencioné, en la representación de género que mencionó también María del Carmen,
y en la representación de los sujetos políticos que son preexistentes a la nación, es decir, nosotros, las provincias. Género, federalismo y pluralidad de miradas, como me gusta decir a mí, deberían ser las bases o los ejes transversales que determinen cómo se debe o cómo se debería integrar una Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y luego esta herramienta que me parece importante para que la decisión no sea una imposición unilateral de un tribunal, sino la decisión de la comunidad que interviene en el proceso de deliberación y en el proceso de construcción de la decisión, es importante establecer herramientas de diálogo democrático, de diálogo institucional entre la Corte y el Poder Judicial en general, y la ciudadanía, la comunidad, y entre la Corte, el Poder Judicial en general, con los demás poderes del Estado. Entonces, yo creo que ya es posible enunciar una primera conclusión provisional. Me parece que hay que aspirar a una Corte que cumpla el rol de intérprete del sentido y alcance de normas constitucionales. Una Corte que represente el pluralismo actual de la sociedad civil, republicana y democrática, que genere espacios para que la comunidad, y en particular los sectores más desaventajados, puedan discutir cuestiones que son fundamentales para la vida política e institucional del país, y una Corte jurisdiccional, claro, que resuelva pocos casos, pero que en todos ellos ofrezca razones de su solución. Como les decía, no fue parte de la decisión del Consejo establecer las propuestas de integración, pero sobre la base de la problemática que he manifestado precedentemente, expongo muy brevemente mi propia opinión. Yo creo que debemos, una Corte que resuelva pocos casos, que se concentre en pocos casos, no necesita un gran número para su integración. Es decir, un número acotado de integrantes debe ser el número que integre la Corte, en mi opinión. Un número acotado que sea mayor al actual. Puede ser 7, puede ser 9, pero no creo que más de 9 para la integración, que son los números, por otra parte, que responden a nuestra, si se me permite, y si es que vale la expresión, a nuestra tradición histórica. Nunca ha ido más de 9, nunca ha sido menos de 5. Pero en todo caso, si va a ser una Corte de pocos casos, tiene que ser una Corte acotada en cuanto a su número. Decía que garantice el pluralismo y que tenga una integración mínima de género, no solo en su paridad, sino también en su perspectiva. La otra propuesta tiene que ver con las herramientas de democratización, para que la decisión judicial no sea entendida como una imposición heterónoma. Me están matando el aire acondicionado, me está quitando voz. Para que la decisión sea también decisión de la comunidad, es importante el diálogo democrático con la comunidad. Y entonces, un aspecto que creemos que hay que mejorar es el de las audiencias públicas y de los amicus curiae. ¿De qué manera? Estableciendo reglas de procedencia que no dependan exclusivamente del tribunal, que las cuestiones que se traten en la audiencia pública formen parte de la decisión, sean tratadas en la decisión, es decir, sean abordadas por la decisión, que sean más abiertas. Marisa Herrera, creo que recuerdo, proponía, bueno, que sean también fuera del tribunal, que vayan al lugar de los hechos, que no se hagan solo en el edificio de la Corte Suprema, sino en las provincias, fuera de ellas. Quizás sería interesante discutir sobre si deben ser públicas las deliberaciones o en qué casos. Por ahí, cuando el caso es de extrema importancia institucional, no sería descabellado discutir al menos la posibilidad de que las deliberaciones sean públicas. Todos los poderes del Estado deliberan de manera públicamente. ¿Por qué razón el Poder Judicial debería ser ajeno a esa forma de deliberación? Me refiero hasta el Consejo de la Magistratura también de algún modo delibera públicamente. Quizás lo planteo, está planteado como en signo de preguntas, una discusión sobre la publicidad de las deliberaciones, como ocurre en Brasil, como creo que ocurre en Perú, como ocurre también en Suiza. Me parece que podemos darnos esa discusión, lo mismo que las consultas legislativas no vinculantes, que de algún modo se hizo en el caso del Senado de la Nación hace poco, en el caso de Cristina Kirchner,
consulta legislativa en el que el dictamen sea no vinculante, pero que fomente el diálogo de la Corte con los otros poderes del Estado. Propuestas de democratización, entonces. En cuanto a la competencia extraordinaria por arbitrariedad de sentencia, que es el núcleo duro del trabajo de la Corte, el mayor número de trabajo de la Corte está ahí, en el recurso extraordinario por arbitrariedad, que es lo que explica el colapso funcional, lo que explica la dificultad para dictar resoluciones en tiempo, es lo que explica la dificultad para que el procedimiento sea cualitativamente idóneo para cumplir con esta función de diálogo con la ciudadanía. Entonces, la competencia extraordinaria por arbitrariedad de sentencia es una de las dificultades mayores que plantea el procedimiento ante la Corte. Acá viene el matiz de lo que hablábamos con el dictamen, como ha quedado a propuesta de Claudia, con mi opinión estrictamente personal. Yo creo que hay que eliminar la competencia extraordinaria por arbitrariedad de sentencia. No es una opinión mía, es una opinión que surgió en nuestro seminario de la Universidad Nacional de Cuyo, que era paralelo al funcionamiento del Consejo Asesor, de la Comisión Asesora. Y una propuesta de Marcelo Ferrante, un filósofo del derecho penal que yo respeto mucho, quizás sea uno de los mejores del país. Yo creo que hay que eliminar la competencia extraordinaria por arbitrariedad para que la Corte cumpla una función estrictamente constitucional en un número muy pequeño de casos. Pero claro, en un número pequeño de casos, en un procedimiento que sea inclusivo, amplio, transparente, como dije recién, deliberativo. Pero claro, eso requiere necesariamente un procedimiento de calidad, necesita que cuantitativamente el número de trabajo de la Corte se reduzca. Por lo tanto, hay que, en mi opinión, eliminar la competencia extraordinaria por arbitrariedad de sentencia. Esto se logra modificando el régimen de competencias, trasladando el recurso extraordinario por arbitrariedad a un tribunal intermedio, a mí me gusta llamarle Supremo Tribunal Federal, que debe intervenir por materia, y que sea la última instancia de revisión de la arbitrariedad de sentencia en el Foro Federal. Es decir, que sea el último tribunal. Después va a venir la Corte, pero ya vamos a ver que la Corte no debería ser una instancia más de un procedimiento ordinario. Y el tribunal, el Supremo Tribunal Federal, debería limitar su instancia a la actuación federal. La instancia de revisión de sentencias de los tribunales superiores de provincia debería ser, como sugería María del Carmen, la última instancia, solo la Corte podría intervenir, pero por cuestiones de estricta constitucionalidad, no por cuestiones de arbitrariedad de sentencia. La arbitrariedad de sentencia debería terminar en el Supremo Tribunal Federal o Tribunal de Sentencias Arbitrarias, como le gusta llamar a Marisa Herrera y a Gil Domínguez, o el Tribunal de Casación, como habla Beraldi, que admite incluso la casación horizontal para los casos penales, manteniendo en la actual instancia de casatoria. Más allá de la denominación, de las distintas denominaciones, lo cierto es que, a diferencia de lo que proponen Gil Domínguez y Herrera, que dice que el Tribunal de Sentencias Arbitrarias debe revisar también las sentencias de los tribunales superiores de provincia, me parece que frente a la sentencia del Tribunal Superior de Provincia solo cabe la Corte, y frente a la última instancia federal, como previo a la Corte, el Supremo Tribunal Federal o Tribunal Intermedio, como quieran llamarle. Sobre el carácter realmente excepcional de la competencia extraordinaria, debería quedar reducida a tres cuestiones. La incompatibilidad constitucional de la norma, en sentido amplio, con la Constitución, con la norma constitucional, la incompatibilidad de la norma jurídica con la norma constitucional, un problema de interpretación del sentido y alcance de la norma constitucional o convencional, o cuando el caso tiene una trascendencia institucional fundamental para el funcionamiento de las instituciones públicas. Esos serían los tres casos en los que queda habilitada la competencia, que debería, entiendo, quedar habilitada la competencia extraordinaria. Claro, esto no está exento de críticas, soy consciente perfectamente de eso. Una de las críticas, pues bueno, vamos a dejar firmes sentencias arbitrarias o injustas, que de otro modo la Corte revocaría. Bueno, no es tan así, la Corte revoca un número ínfimo de casos, además, vía 280 confirma casi todo, con lo cual
en gran parte hay una confirmación. Muchas sentencias que podrían ser injustas son confirmadas vía 280. Pero además, las sentencias de los tribunales federales no quedarían sin revisión porque pasarían a la instancia del tribunal intermedio, que tendría la función de casación estrictamente en el sentido de homogeneizar la jurisprudencia, pero también la función de revisar la arbitrariedad de la sentencia, que al fin y al cabo también es un motivo de genuina casación. Y queda la cuestión de que las sentencias arbitrarias, por llamarlo de algún modo, de los tribunales superiores de provincia quedarían de algún modo confirmadas porque los tribunales de provincia serían la última instancia. Bueno, acá viene la defensa del federalismo. Hay que aceptar, también la Corte Nacional puede dictar sentencias arbitrarias y a nadie se le ocurriría poner a alguien por encima de la Corte Nacional. Si el federalismo es un rasgo que que tenemos que aceptar y que aceptamos de nuestra forma de organización política, ello supone tolerar las decisiones de los órganos de provincia, aun cuando no estemos de acuerdo con esa decisión. Esa autonomía, claro, seguirá siendo limitada por las cláusulas constitucionales, de manera que podrán ser revisadas las sentencias de los tribunales de provincia, pero claro, de modo mucho más acotado que lo que actualmente ocurre. Eso, también reitero, esta es una opinión personal. Claro, acá viene el problema. Si abrimos esa ventanita, puede ser que esa ventanita se transforme en una gran ventana, en una gran puerta de acceso a la Corte. Y entonces corremos el riesgo de cambiar mucho para que no cambie nada, porque el peligro de esa ventana es que lentamente volvamos a la situación actual. Y en definitiva, el riesgo de que los casos de los tribunales superiores o de provincia o el tribunal intermedio sean nuevamente de objeto todo de recurso ante la Corte. Que todo vaya a la Corte, ese es el riesgo de esa ventanita. Por eso me parece fundamental la cuestión del 280, que yo voy a explicar muy brevemente en cuanto a mi propuesta, que fue entusiastamente ignorada por mis colegas porque fue una propuesta absolutamente minoritaria y bueno, por eso me veo obligado a explicarla yo mismo, sin prejuicio de que Claudia manifieste mañana su opinión sobre el 280. La pregunta es certiorari negativo, que es la propuesta de nuestro Consejo Consultivo en su gran mayoría. A mí me parece que esta es una cuestión central para el éxito de la reforma. La reforma no va a tener éxito si no se resuelve correctamente la cuestión del certiorari. Y en esa cuestión yo tengo esta opinión particular. Es una cuestión central. Si la Corte quiere ser una Corte de pocos casos, que transforme a la Corte en una institución central de un procedimiento público, abierto, transparente, democrático, que resuelve pocos casos, tiene que ser clave la decisión de qué se hace con el certiorari. Hay algo que coincidimos todos. El 280 ha fracasado. Ha fracasado porque no ha logrado reducir la competencia del tribunal, no ha logrado reducir los plazos de tramitación de las causas y no ha mejorado la calidad deliberativa de los procesos. Es decir, el 280 ha tenido, también creo yo que esto coincidimos todos y todas, ha tenido el peor de los efectos. Disminuyó la calidad argumentativa porque no se dan razones, no se fundamenta, se rechaza la pretensión de las partes sin transparentar las razones, pero a la vez no se disminuye el caudal de trabajo, porque hay que dar un micrófono abierto, por favor. No se disminuye el caudal de trabajo que le ingresa a la Corte y tampoco ha mejorado, como dije recién, los tiempos del funcionamiento de la Corte. De manera que el 280 hay que arreglarlo, hay que modificarlo, hay que dar una solución. No tengo la menor duda y en eso coincidimos en todo el Consejo Consultivo y creo que hay coincidencia absoluta. La única duda es cuál es la solución. Mis colegas, mis respetadísimos y queridos colegas del Consejo Consultivo, han tomado el camino de que todo, y un camino constitucionalmente indiscutible, que yo creo que es un muy buen camino, que es que todo rechazo al recurso extraordinario debe ser dictado de manera fundada. La falta de fundamentación, se dijo, es una especie de contradicción en sus términos. ¿Por qué? Porque la Corte, por un lado, dice, bueno, mire, anulamos las sentencias que no están fundamentadas, pero a la vez nos cansamos de dictar sentencias
vía 280 sin fundamentación. Entonces, es ya en sí mismo una contradicción, se dice. Y además se dice, y este es el argumento central, la falta de fundamentación en virtud del 280 es contraria a la exigencia convencional del debido proceso y del derecho a una sentencia fundada en ley. Yo tengo la intuición de que acá nos jugamos la reforma. Y la intuición que tengo es que ir a la sentencia fundada del 280 no solo no va a mejorar las cosas que ya se intentaron mejorar con el 280, porque el 280 vino de una realidad que ya existía y no se solucionó. Bueno, esto lo que va a hacer es, no solo entiendo yo que fundar el 280 no va a resolver el problema, sino que es posible que lo agrave. ¿Por qué? Porque se va a mantener la baja calidad argumentativa de las decisiones, se habla de una mínima fundamentación, por lo menos en términos formales, pero a la vez se va a generar esa mayor fundamentación, exige un mayor trabajo. Con lo cual, es posible, este es mi diagnóstico. Mi diagnóstico es, el 280 fundado va a lograr más colapso y no menos colapso en el funcionamiento de la Corte. Esa es mi opinión. Yo insisto en esta idea, la Corte no debe ser un órgano que revisa sentencias dictadas por los tribunales de todo el país. No se trata de que se pronuncie en cada caso individual, sino a través de lo que importa no es tanto que se pronuncie en cada caso, sino en qué tipo de procedimiento se pronuncia. Esa es la clave, en mi opinión, para el funcionamiento de la Corte. Resolver pocos casos, pero con procedimientos de calidad, con deliberación pública, abierta e inclusiva. ¿Cómo se logra esto? Yo me he apoyado acá en la tesis de Marcelo Ferrante. Marcelo Ferrante, en nuestro seminario, dijo, hay que derogar, y yo he tomado sin más esa opinión, hay que derogar el recurso extraordinario. Hay que derogar el recurso extraordinario y todas aquellas normas que regulan el trámite del recurso extraordinario federal y de queja por denegación del primero, y debe ser reemplazado por un procedimiento que garantice el funcionamiento de la Corte en una cantidad escasa de casos. Derogar el sistema del recurso extraordinario. ¿Y eso qué quiere decir? Que se le priva a las partes de un derecho a una sentencia fundada en ley por parte de la Corte. ¿Se le priva ese derecho? Lo que dice Ferrante, que yo comparto también, es que la pretensión de las partes, la pretensión estrictamente judicial de las partes, ya fue atendida en primera instancia, en segunda instancia, y en algunos casos hay provincias que tienen tribunales de casación, con lo cual los tribunales superiores de provincia vienen a ser una tercera instancia, ya han tenido una respuesta. Por lo tanto, el derecho a un debido proceso, el derecho a una sentencia fundada en ley, ha sido suficientemente atendido en instancias ordinarias anteriores. De modo que, esto lo entiende Ferrante y yo me he hecho eco de esa opinión, la Corte no tiene el deber de resolver el caso como si se tratara de una nueva instancia judicial. En definitiva, el procedimiento que le he propuesto a la Comisión y que ha sido absolutamente minoritario es el siguiente. Los procesos judiciales finalizan una vez concluida la instancia ordinaria. Las partes ya han satisfecho ahí su derecho a una sentencia fundada en ley. Una vez dictada la sentencia, se debe habilitar un plazo mayor que el del recurso extraordinario, 30, 60, 90 días, se puede discutir, para una acción autónoma y directa ante la Corte Suprema, mediante la cual se peticiona el tratamiento de esa cuestión constitucional que el caso plantea. Esos planteamientos esto ocurre durante el año judicial. Durante el primer año judicial se interponen esas acciones autónomas y se le da vista al procurador para que dictamine en grupo de casos o individualmente, y antes del cierre judicial debe haberse expedido en todos los casos. En el mes de diciembre, la propuesta es que la Corte debería agrupar esos reclamos, hacer público ese listado de temas constitucionales que se han planteado y llamar para escuchar y hacerse escuchar en una audiencia pública con las organizaciones sociales, con la ciudadanía, para discutir sobre esa agenda. Es decir, la agenda pública de la Corte Suprema debe ser discutida con la comunidad. ¿Qué temas se tratan y qué temas no se tratan? Deben ser discutidos con la comunidad.
En el Doctor mes de Palermo, enero, sí, tomo el atrevimiento se me ha ido el tiempo. Sí, un poquito, gracias. Perdón, me quedan 2 puntos, estoy terminando ya Bien, mismo. Les pido bien. disculpas. No, por favor. En el mes de enero, la Corte publica una agenda de casos para el año judicial que está entrando y debe indicar las razones por las cuales va a tomar esos casos, esos pocos casos que va a tener que resolver durante ese año judicial. Es decir, una vez que publica la agenda, tiene que resolver todo durante ese año judicial. Lo que no va a resolver se devuelve sin más y esos procedimientos quedan desestimados de pleno derecho y devueltos a sus tribunales de origen. Este procedimiento tiene una ventaja. Disminuye realmente el caudal de casos, disminuye el trabajo, exige un esfuerzo de argumentación mayor porque tiene que discutir públicamente con la comunidad esa agenda y además tiene que ofrecer muy buenas razones de por qué toma esos casos, esos temas y por qué no toma otros temas. Y tiene el valor de que la agenda de la Corte se democratiza mediante un procedimiento público y transparente del cual surge la necesidad de que determinados temas sean tratados y que otros no sean tratados. Mucho menos casos, es cierto, pero para el resto de los casos queda el tribunal intermedio, que va a ser realmente la última instancia judicial ordinaria. Les agradezco mucho la atención, les pido disculpas por el tiempo que me excedí y bueno, feliz de haber compartido este espacio con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Palermo. Muy, pero muy interesante, una serie de interrogantes y nos vamos todos pensando, todos con algo para pensar. Bueno, yo ahora quiero presentar a quién va a ser el facilitador del intercambio, facilitador de las preguntas, que es un colega del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, el doctor Ariel Coll. El doctor Coll me pidió que no lo presente, que diga solamente que él era ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa. Y bueno, y la verdad que es hace 35 años ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, así que yo recordar ya sería irme muy, pero muy atrás. Pero sin embargo, de igual manera, quiero decirles que el doctor Coll comenzó siendo secretario, juez de instrucción, o sea, tiene toda una carrera en el Poder Judicial, pero fundamentalmente yo lo que más quiero resaltar frente a ustedes, porque es la razón por la que lo hemos elegido y por la que él va a ser el facilitador, es su activa participación y colaboración en la JUFEJUS. Es un activo colaborador y participante porque coordina los foros, coordina enorme cantidad de actividades en la Junta Federal de Cortes, pero además fue la persona que nos representó cuando el Senado de la Nación invitó a la JUFEJUS, a la Junta Federal de Cortes, para escucharla sobre esta posible reforma judicial o como se la quiera denominar. Y fue el doctor Ariel Coll quien en representación de todos nosotros concurrió. Como también ha sido en varios periodos presidente del Consejo de la Magistratura de la provincia de Formosa, así que también tiene esa otra faceta de no solo ministro de la Corte, sino seleccionador de jueces, por decirlo también de alguna manera, al ser presidente del Consejo de la Magistratura de su provincia. Así que bueno, el doctor Coll va a ser de facilitador y yo luego voy a hacer el cierre y los agradecimientos, no sin antes decir que bueno, hoy cuando comencé vi varias caras de muchísimos colegas que nos están acompañando de distintas provincias argentinas. Está San Juan, Santa Cruz, Entre Ríos, Río Negro, Formosa, Neuquén, está Córdoba, está San Luis, está, bueno, de Córdoba tengo 2 o 3 ministros de corte, está Salta, está Santiago del Estero, está La Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y está de la provincia de Santa Fe, de Rosario, está presente también, y un colega también, además del doctor Palermo, de la Corte de Mendoza. Pero también destacar que nos acompañan, porque hoy lo mencionaba,
la doctora Bataini, nos acompaña el doctor Ariel Ariza, que realmente con Reflejar nos acerca un convenio que hemos suscrito allá al comienzo de mi presidencia, y hace ya más de 2 años, Ariel, ¿no? Cuando lo firmamos y estuvo aquí en la provincia de Entre Ríos, y ha sido siempre, siempre un colaborador de las actividades nuestras, quien las difunde, quien auspicia, quien participa, y nosotros igual con la FAM, porque en definitiva allí están todos los magistrados de las provincias argentinas. Y también nos acompaña, y no quiero dejar de señalarlo, la presidenta de la Asociación de la Magistratura de la provincia de Entre Ríos, Gabriela López Arango, que también nos acompaña. Y bueno, yo quería decirles esto, porque seguramente de alguien me estoy olvidando. Veo ministros de Tucumán, la doctora Esbar, Claudia Esbar, que es nuestra futura, digo yo, porque ya voy a anunciar la próxima jornada. Nos acompaña Inés Weinberg, que también es nuestra futura expositora. Nos acompañan procuradores generales, el procurador general de nuestra provincia y procuradores generales de otras provincias argentinas. Realmente, muchas gracias, pero muchísimas gracias. Pero no quería dejar de destacar los representantes de estas instituciones tan importantes que son, así como JUFEJUS, la Federación Argentina de la Magistratura y los respectivos colegios de la magistratura de las respectivas provincias o como ellos se denominan. Bueno, Ariel, quedás con la tareita a cargo. Bueno, gracias Claudia, muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, como miembro fundador de la Junta Federal de Cortes hace más de 20 años, el año 94, creo que es la primera vez realmente que el Poder Central, cuando hablo del Poder Central hablo del Puerto de Buenos Aires, nos convoca a las provincias a debatir un tema tan importante como es la reforma del Poder Judicial. Y porque siempre, acá está Domingo Cecín, que también tiene mucha experiencia en esto, siempre debatíamos internamente de que pasaban cosas en Buenos Aires y nosotros nadie nos preguntaba cómo nos iban las provincias o qué mirada teníamos desde las provincias. Y realmente yo, como viejo hombre de Junta Federal, primero quiero destacar la enorme tarea que hizo María del Carmen, que hizo Inés Weinberg, que hizo Claudia Esbar y Omar Palermo, porque realmente fueron las voces de esa Junta Federal. Y también no me voy a olvidar, ni la voy a omitir, a Eta Kogan, ella es de provincia de Buenos Aires, integra formalmente la Junta, pero digamos es una prima con la cual compartimos varios espacios académicos en otros ámbitos, y realmente han hecho propuestas muy interesantes. Yo me acabo de enterar, y por eso primero te felicito, Claudia, por la temática que le has dado a este acto de apertura. Me acabo de enterar de la propuesta de Palermo del 280, que me parece absolutamente original, la voy a pensar bien, me parece sinceramente muy buena. Por lo menos una salida interesante para discutirla, para empezar a discutir con algo concreto, ¿no? De manera que reconocer a Claudia Misaguac y a todo el equipo de Reflejar por haberle dado esta impronta a la primera actividad anual del 2021 de Reflejar, porque me parece que nos estamos enterando muchos de lo que esta comisión de notables, que nos representaron también y de las cuales estamos absolutamente orgullosos, pudieron hacer en nombre de ellos mismos y en nombre de los colectivos que nos representan a todos en las justicias provinciales. Yo quiero aclarar que tenemos algunas preguntas, tenemos un cierre a las 19, así que vamos a tratar de ser breves. La primera pregunta, como no podía ser de otra manera, la hace la doctora Misaguac, como presidenta de Reflejar, quien le va a decir que no pregunte, y está dirigido a María del Carmen. Si bien ya ha habido una amplia exposición de Palermo sobre el tema, Claudia le está preguntando a María del Carmen qué está pensando hacer con una corte, qué se está pensando hacer con una corte en la que ingresan por año 20.000 causas y se resuelven 100, y que tiene una demora de 4 o 5 años, tanto para una plancha, supongo que la del 280, que no se abre, como igual cuando sí se resuelve. María del Carmen. Bueno, ya Omar, excelente tu exposición y ya él ha dado muchas pautas sobre qué hacer, ¿no es cierto? Pero yo voy a incorporar otro punto más. Además de derogar o no el 280, sí habría que redefinirlo, conceptualizarlo y limitarlo, si es que optamos por esta posición, ¿no es cierto? Analizar también el cerciorario positivo y el negativo, pero
Y para incorporar otro tema, yo creo que hay que poner, fíjense lo que pasó en Colombia, cuando en la Corte colombiana se incorpora una aplicación de inteligencia artificial creada por el laboratorio de la Universidad de Buenos Aires, que sirvió de filtro para reducir, pero geométricamente, la cantidad de causas que se iniciaban. En principio, las causas que no eran admisibles, el mismo sistema pretoria de inteligencia artificial los rechazaba. Así, de 600.000 causas se redujeron, pero sensiblemente, y hoy, o hace una semana, le han entregado un premio a Corbalán, que es uno de los que ha llevado este sistema a Colombia, por justamente esta aplicación que redujo como filtro fundamental el tema de la incorporación de las causas a la Corte, ¿no es cierto? Más allá de eso, sí, es muy interesante lo que propone Omar. Yo creo que sí, habría que reflexionar mucho y ver el cómo, ¿no es cierto? Porque no es solamente el qué, sino también el cómo. Y, bueno, fundamentalmente aplicar tecnologías, probar y aplicar, sí, una redefinición del 280 y cerciorar, en definitiva. El tema al que se refirió muy bien Omar en relación a la fundamentación del 280, que en Mohamed hay ya una recomendación, una condena, digamos, para la Corte en cuanto a fundar sus decisiones. Bueno, también eso podría ser una incorporación en cuanto a darle mayor entidad a lo que signifique y sea una cuestión federal. Ya no todo podría ingresar. No sé si fui clara. Sí, María del Carmen, muy clara. Tengo una pregunta de Gervasio Labriola para el doctor Palermo. Si no cree que estableciendo la Suprema Corte de las Provincias como última instancia de revisión, no se atenta en cierto modo el principio de igualdad ante la ley de todas las personas de todo el territorio nacional, como ocurre a veces, considera Gervasio Labriola, que ocurre con las legislaciones provinciales de forma. Yo entiendo que no se afecta el derecho a... Digo, lo que quiero decir con que las provincias sean la última instancia judicial es que cómo se autodefinen las provincias, qué se entiende, cómo se percibe, para dar un ejemplo de materia penal, que es mi especialidad, cómo se percibe el papel de la víctima en el ámbito de la estafa. Quizás no puede ser el mismo en una sociedad como anónima como la porteña, una sociedad desanonimizada como la de un pequeño pueblo del interior. Y entonces el papel de la víctima en una sociedad menos anónima es más relevante que el papel de la víctima en una sociedad anónima como un gran conglomerado social como es Buenos Aires. Por lo tanto, me parece que el alcance de la estafa lo tiene que determinar individualmente cada provincia de manera autónoma. El derecho común es parte de eso. Y entonces lo que puede pasar es que haya sentencias arbitrarias que queden sin revisión. Eso no suena bien, eso es contraintuitivo. Y frente a eso, yo tengo dos respuestas. La mayor parte de las sentencias arbitrarias quedan sin revisión. Y en segundo lugar, es absolutamente extraño que una sentencia arbitraria no plantee en el fondo una cuestión de derecho constitucional. Y entonces, ese sería el camino, peligroso camino porque todo puede transformarse en derecho constitucional, entonces esa es la ventanita a la que yo hacía referencia, peligrosa ventana, porque, cuidado, por goteo podemos transformar a la Corte otra vez en la Corte que resuelve todo. Y quería decir algo en relación a lo que dijo María del Carmen, que me pareció muy, muy interesante, a la cuestión de Mohamed. Me parece que la cuestión de Mohamed es para un caso en el que no se garantizó doble instancia. Lo que debió haber hecho la Corte ahí era garantizar doble instancia y dictar una sentencia fundada. Mohamed debió haber sido elegido por la Corte como caso a resolver. Ese creo que ha sido la dificultad, me parece, porque no se había garantizado la doble instancia. Entonces, creo que en la propuesta que yo he formulado, la Corte tendría el deber de elegir ese caso por razones de derecho constitucional, me parece. Muy bien, gracias Omar. Tengo una pregunta de Romina Bruno, nos está dirigida
a nadie en particular, puede contestar María del Carmen o Omar, que dice si se analizó en la comisión la relevancia y pertinencia de la acordada 4/07, además del artículo 280. Sabemos que la acordada 4 es un tremendo filtro que utiliza la Corte, ¿no? Y que es muy criticado por los abogados del foro. Eso de contar las hojitas, contar los renglones. María del Carmen es mucho más especialista en corte que yo, así que le cedo la palabra con mucho gusto. No. Bueno, sí, se analizó justamente es uno de los puntos específicos, la acordada 4/07, con relación fundamentalmente a las transferencias, ¿no es cierto? Y apuntando a esto de terminar las transferencias de jueces nacionales, federales y jueces nacionales a la CABA. Y sí, se tomaron posiciones, creo que en eso hemos estado todos de acuerdo, creo, Omar, ¿no es cierto? Sí, yo en creo cuanto que sí. a cómo sería, sí, a cómo tendrían que llevarse a cabo esas transferencias, si correspondía o no volver a concursar y en qué casos, y mayoritariamente, o sea, no, por unanimidad, lo que se estableció es que cuando son casos, cuando son jueces nacionales, pueden pasar acá sin necesidad de un nuevo concurso, pero sí con el paso de la aprobación del Senado. ¿No es así, Omar? En cambio, no ocurre lo mismo con los jueces nacionales al circuito de la justicia federal. En todos los casos y en la mayoría de los casos se dio la aplicación del 99.4 de la Constitución Nacional. Bueno, tengo una pregunta que se las voy, ya que no estoy viendo otras preguntas en el chat, es el mecanismo que hemos utilizado. Tengo una pregunta que voy a hacerle yo a Omar. El Tribunal de Revisión Federal que estás planteando, o que se está planteando como propuesta, y que, atención, que lo anunció el presidente como una propuesta a analizarse en el Congreso en su discurso del 1 de marzo. ¿Es un tribunal único o es un tribunal regional, como alguna vez se planteó lejanamente por el doctor Moreno? Ha sido un tema en el que no hay una única opinión, el del Tribunal Intermedio en el Consejo. Entonces, yo te digo en lo que he estado pensando yo. Por ejemplo, Marisa Herrera y Gil Domínguez dicen que el tribunal debe ser un tribunal de sentencias arbitrarias, que revise incluso las sentencias de los tribunales superiores de provincia. Esa es una posición. Yo digo, eso afecta a la autonomía de las provincias. Entonces, es ese mismo tribunal de sentencias arbitrarias. A mí me parece que el tribunal de sentencias arbitrarias, el Supremo Tribunal Federal, que me gusta llamarle a mí porque por mi influencia alemana en mi formación, lo que tiene es que es un tribunal genuino de casación, en definitiva, de casación genuina, no casación en el sentido de casal, en el sentido de que interviene en hecho y prueba, sino de genuina casación. Y lo que se llama arbitrariedad de sentencia va por vicio de improcedendo, y más la función de homogeneizar la jurisprudencia. Ese tribunal es paralelo a los tribunales superiores de provincia. El Tribunal Superior de Provincia interviene como última instancia provincial, el Tribunal Supremo Federal interviene en la última instancia federal, antes de la Corte. Y la Corte no sería una instancia judicial más, sino un procedimiento absolutamente extraordinario para una limitada cantidad de casos constitucionales. No hay un derecho a una sentencia de la Corte. Si me escucha Gil Domínguez me va a matar, porque él decía, no, la Corte siempre hay derecho. Bueno, yo entiendo, y a mí me influenció mucho la opinión de Marcelo Ferrante en eso. Creo que ese derecho que existe a una sentencia fundada en ley ha sido totalmente cubierto con las instancias anteriores, primera, segunda y hasta tercera. No sé si contesto tu pregunta. Sí, pero ese tribunal sería ¿de cuántos miembros para tener? Porque ahí entraría todo el flujo de causas provinciales. Es un tribunal que tiene que estar dividido en salas por materias, previsional, correcto, penal, civil. Me parece que el número hay que adecuarlo a la cantidad de casos que resuelve la Corte o que no resuelve la Corte, pero que entran a la Corte. Sobre esa base hay que establecer un cálculo para determinar cómo se integra. Pero es un tribunal amplio, es un tribunal muy amplio. Correcto. Bueno,
Doctora Misaguat, no estoy teniendo más preguntas en el chat, así que si usted quiere cerrar, creo que ha sido en 2 exposiciones excelentes. Yo primero quiero reconocer eso. Han hecho una especie de rendición de cuentas de las exposiciones que han hecho dentro de la comisión. Nos dejan picando unos cuantos temas. Creo que lo vamos a empezar a discutir nosotros internamente en la Junta Federal, porque esto, por lo pronto, por lo que anunció el presidente en su discurso de apertura, se viene juicio por jurado y tribunal intermedio. Así que, bueno, habrá que estar tomando posiciones desde la Junta Federal y bueno, este tipo de charlas nos hacen muy bien para empezar a reflexionar entre nosotros. Así que, bueno, Claudia, te dejo el cierre. Bueno, yo simplemente, en primer lugar, agradecerles nuevamente a María del Carmen y al doctor Omar Palermo su participación. La verdad que nos dejan con muchas tareas a realizar, comenzando por leer más profundamente las conclusiones de ese consejo consultivo, de ese consejo de la Comisión de Fortalecimiento, que justamente nos permitiría a nosotros tener como un apuntador para la discusión. No es que necesariamente tengamos que coincidir con la mayoría, ni con la minoría, ni con la posición solitaria de Omar, pero sí para poder debatir y poder formarnos posición nosotros, ¿no? Nada más ni nada menos que la Junta Federal de Cortes, la Federación Argentina de la Magistratura, o sea, formarnos posición. Así que bueno, desde ese punto de vista creo que fue excelente, excelente, estoy la verdad muy contenta con haber elegido esta instancia para la apertura, estos temas para la apertura, pero no quiero cerrar ni quiero despedirme de ustedes sin dejarlos ya invitados y comprometidos para la segunda jornada, porque esto se complementa el día 11 de marzo a las 17 horas, mediante esta misma plataforma Zoom, y quienes pondrán en esa ocasión es la doctora Claudia Esbar, ministra de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, hoy presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y la doctora Inés Weinberg, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También nos acompañará como moderador el doctor Ariel Kohl, como facilitador. Yo entiendo de que este nuevo modo virtual que nos facilitó el no tener que trasladarnos, viajar, que nos facilitó también esto de la presencialidad y de cuidarnos frente a la pandemia, tiene por otro lado esta imposibilidad que no todos estamos acostumbrados a intercambiar y preguntar a través de un chat. Lo he observado todo el año pasado a esto. No resulta fácil que se efectúen preguntas a través del chat en estos encuentros. Pero bueno, ¿quién dice que para el segundo semestre ya estamos todos vacunados y podemos hacer algo presencial y podemos preguntarnos y repreguntarnos e intercambiar? También decirles, porque acá tengo una apuntadora, que aquellos que se inscribieron para esta jornada de hoy no deben inscribirse nuevamente, que solamente van a recibir automáticamente el día de la jornada, van a recibir a sus mails el ID y la contraseña de la conexión. Acá me están apuntando. Si quieren invitar o transmitirles a otras personas, sí, esas personas que se van a invitar, se van a sumar al segundo ciclo de esta jornada, tendrán que inscribirse por correo. Y lo que sí, en la página, perdón, entrar, acá tengo la apuntadora, les dije recién, entrar a la página, que se las digo, estoy como las propagandas de televisión, www.reflejar.gov.ar, ingresando a nuestra página, descargan el formulario de inscripción y ahí van a recibir la comunicación del ID y la contraseña. Y también quiero decirles que visiten nuestra página web de Reflejar, porque el año pasado tuvimos el programa de perfeccionamiento para jueces, donde la verdad que nos honraron con su presencia 11 o 12 ministros de Cortes y superiores tribunales, que fueron los disertantes de aquel programa de perfeccionamiento, y todas sus exposiciones están grabadas en videos que están colgados en nuestra página. Así que también invitarlos
a que visiten nuestra página, porque es una forma de escuchar, digamos, de primera mano el pensamiento de cada uno de esos ministros de cortes o superiores tribunales que además hacen un esfuerzo enorme en ser nuestros expositores. Quiero decirles que no son pocas las tareas, no solo jurisdiccionales, sino administrativas que tenemos en los superiores tribunales y cortes y que no dejamos de trabajar todo el año de pandemia. Y hicimos todos un esfuerzo para seguir sosteniendo la capacitación, seguir sosteniendo este modo de interactuar, y bueno, y lo hicimos, y ahí ustedes, los que quieran entrar, pueden visitarnos y pueden escuchar los videos. Así que, nuestro Facebook, acá tengo mi apuntadora. En nuestro Facebook también pueden visitar, los más jóvenes pueden visitar nuestro Facebook, todos aquellos que lo tengan, pueden visitarlo. Bueno, agradecerle a quienes nos acompañaron, a todos y a todas los que nos acompañaron esta tarde. Muchas, pero muchísimas gracias. Nos vemos el jueves próximo a las 17 horas. Chao, chao. Chao, chao.